Hoy vas a conocer el Pazo de Feciñáns. El Pazo de Feciñáns se alza en el corazón de Cambados como una de las grandes arquitecturas civiles de Galicia. Fue mandado construir a finales del siglo XVI por Juan Sarmiento Valladares, consejero de Felipe II y una de las figuras más influyentes de su tiempo. No es solo una residencia nobiliaria, es la expresión de un poder que unía linaje, tierra y mar. El conjunto se organiza en torno a la plaza de Feciñáns, una de las plazas más armónicas y bellas de Galicia, concebida como un espacio casi escénico, donde el Pazo dialoga con la iglesia de San Benito y el arco que la conecta con la arquitectura civil. A lo largo de los siglos, el Pazo fue ampliado y transformado, pero siempre mantuvo su carácter señorial y su presencia dominante sobre el casco histórico. Hoy, el Pazo de Feciñáns sigue siendo un símbolo de la Cambados histórica, un lugar donde la piedra cuenta una historia de poder, orden y permanencia, en un territorio marcado por el vino, el comercio y el Atlántico. Pues estamos en la plaza de Feciñáns de Cambados. Esa es la iglesia de San Benito. Aquí vienen a saludarnos los perritos. Y este es el Pazo de Feciñáns, con la torre almenada, que parece ser que no tenía precisamente una función defensiva, sino por imitación de otros pazos. Y veis que en la fachada hay muchas caras de personajes históricos. Ese es uno de los escudos. Es de varios personajes que ocuparon el Pazo, Valladares, Ozores, me parece. En su título, si puedo, os pongo todas las familias. En los bajos hay dos bodegas. Aquí está la de Gil Armada, de Alvariño. Y aquí tenéis otro escudo, que también pertenece a varias familias. Por ahí entraremos, me parece. Y en aquel lado están los jardines que visitaremos. Y esta plaza, pues aquí se celebraba el mercado también. Y había 4 arcos por el que entramos en la plaza. Y había arcos en todas las entradas, pero se quitaron porque molestaban para el mercado. Y empezamos la visita. Esta es audioguiada. Cuesta 8 euros para los adultos y 4 euros para los niños, y os la recomiendo muchísimo. El Pazo sigue en manos de descendientes de los Valladares Sarmiento, con lo cual ha sufrido pocas modificaciones y está prácticamente igual que en el siglo XVII. Pues este era el marqués del Pazo de Ribadulla, que veremos en el canal. Y aquí está, de más mayor, con su hijo que estuvo en la guerra de África, herido en la guerra de África. Y aquí tenéis, ¿y esto qué será? Si sabéis qué instrumento es este, ponedlo en comentarios.
Nos destacan que fijaros lo estrecha que es la habitación para que haya más luz. Y es muy buena idea porque en Galicia, pues en los meses de invierno y con los días de lluvia, pues hay poca luz. Y al ser estrecho, pues entra luz por los dos lados. Así que genial. Bueno, pues fijaros que es papel pintado. Es algo que yo no había oído nunca. Es una moda del siglo XIX y la trajo el marqués. Benito Pardo de Figueroa. Impresionante. Es de la India. Diferentes escenas de música, de comerciantes, el río. Y es de los más antiguos que hay en el mundo. Esta es la parte como que está peor. Y fijaros, por aquí se vería la plaza de Ceciñáns. Está empañado el cristal del frío que hace. Y vamos a la siguiente. Puente de Monistrol. Parece catalán. Vista general de la ciudad y del puerto de Barcelona. Y esto parece un día de romería, ¿no? No sé qué iglesia es. Será... bueno, será aquí. Claro, es la plaza de Ceciñáns, será la iglesia de San Benito. Que ahí se ve el pazo, sí, el balconcito de la esquina. Y aquí, claustro principal del monasterio de Montserrat, en Cataluña. Bueno, vamos a ver. Mira, qué bonito. Impresionante. Fijaros aquí, para la vajilla. Pues la fruta yo creo que es de verdad, ¿eh? Y tienen la vajilla, pues a lo mejor hasta comen aquí. ¿Quién sabe? Aquí da al jardín. Mirad qué bonito. Aquí tenemos la chimenea. Hay un cuadro. Pues eso parece en un claustro de la Catedral de Santiago. Aquí hay una foto, supongo que de la familia. Ahí hay otra salita, después la vemos. Mira, de una niña. ¿Y de dónde veníamos? No se sabe su origen, pero es de la escuela de Cuzco. Pues este escudo pétreo que hay encima de la chimenea es el de la familia Valladares y Sotomayor.
Ese hombre del cuadro es el doctor Gil Casares, al que hay dedicado un hospital en Santiago, y de hecho, ya os digo, eso es un claustro. No sé identificar, pero se ve que son las... Bueno, puede ser el del rectorado, sí. Y se ven las cúpulas de la catedral. Y aquí está el doctor con toda su familia, sus hijos. Pues es cierto que en las películas siempre, cuando estaban terminando de comer, ¿no?, decían, pasamos a la sala del té. En este caso es la sala del café. Aquí ya vamos la plaza de Cefiñáns, ya estamos en el otro lateral del Pazo. Y vamos a ver, aquí hay muchos cuadros. Qué bonito, de Nápoles creo que pone. Y aquí toda la familia debe ser. Estilo Luis XVI. Pues del comedor salimos aquí a la terracita. Mirar qué mesita más chula. Ahí también hay un escudo. Aquí parece que hay un patio. A ver. Ay, qué chulo, mira, con su mesita. Esto ya debe ser privado, porque realmente el Pazo está habitado. ¿Verdad que nos dijeron que estaba habitado? Ese debe ser un patio privado. Aquí hay signos de vida perruna. Bueno, pues la flecha nos indica que vayamos para allí. Así que vamos para allí. Bueno, este espacio realmente le llaman la Solana. Y veis que tiene puertas, o sea, todos los salones que hemos visitado se comunican con la Solana, tenían salida directa. Y dice que siempre están orientadas al este para aprovechar el calor de la mañana cuando aún está fresco, ¿no? Y por la tarde cuando hace ya calor, pues está en sombra. Y aquí salimos al siguiente punto, porque nos dan una audioguía con la visita y nos va explicando cositas. Veis ahí que tiene parra. Y a ver qué nos pone aquí. Solana y huerta pequeña. Veníamos de la Solana y parece ser que estas cepas de uva son de las más antiguas que hay en Galicia, porque sobrevivieron a la plaga de, ¿cómo se llama?, de filoxera, de finales del siglo XIX. Y aquí hay una araucaria gigante. Y por ahí hay azaleas, rododendros, lavandas y bojes. Y por supuesto lo que no puede faltar en ningún
pazo son las camelias. Pues vamos a ver qué nos depara por aquí el jardín. Si hay más cosas. ¿Qué os está pareciendo este pazo? La verdad que todos son bonitos. El túnel. Pero pone allí... Creo que después hay que ir por ahí. ¿O no? Por aquí 9. Ah, creo que vamos a pasar por el... Sí. Mirad, ahí están todos los números y por aquí se va a cruzar la calle. Por el arco ese que veíamos. Aquí tenéis la calle. Y este es el arco. Y ese señor que está ahí saludando. Mira qué puertecita, qué cosita. Pues pasamos por la puertecita. Fijaros que también tiene salida el pazo por aquí. Este chico tan guapo. Es una chica, vale. Es una chica. Guapísima, tiene un color precioso. ¿Nos vas a guiar tú por el pazo? ¿Nos vas a guiar? ¿Ves? Nos dice que vayamos por ahí. Aquí tenéis la plaza de Fefiñáns, el balconcito, la iglesia de San Benito. Qué bonito está esto. Y allí está la torre del homenaje al fondo. La veremos más tarde. Que tiene una inscripción muy curiosa que tenemos que leer, que eran consejos que se les daba a los caminantes porque coincidía con el camino real. Qué bonito. Estábamos escuchando ahora la audioguía sobre este escudo, que hay varias sirenas por aquí. La sirena es de la familia Mariño de Lobeira. Dicen que la sirena habitaba en la ría de Arousa, en la isla de Sálvora, y los de la familia de Mariño de Lobeira pues se enamoraron de la sirena, se casó uno de ellos con la sirena, pero también se dijo de la familia Valladares lo mismo, que Fernando Valladares se casó con una sirena. Y en la heráldica, bueno, pues el primero, el de la esquina superior izquierda, es de la familia Valladares, y el último creo que Figueroa. Es que es difícil acordarse de tantos nombres. Bueno, mirar esto. Hay aquí como un pequeño banquito para sentarse. Y aquí pasamos al jardín. ¡Ay, qué bonito! Mira, aquí para estar sentado cuando la parra tiene hojas en verano. ¿Veis? Desde aquí se ve, pues, el jardín, la huerta pequeña. Que muchos quisieran una huerta pequeña como esa. Aquello de allí debe ser, aquello grande de allí que sobresale, debe ser la fuente de la que hablaban. Y este es el camino real. Allá estaba la torre del homenaje que unía pues Fefiñáns con Caldas de Reis, porque realmente Cambados viene pues del siglo pasado. Ay, aquí hay una campanita. Cambados viene del siglo pasado. Es la unión de tres villas, que era Fefiñáns, Santomé y Cambados. Esa zona es privada. Y la flecha nos indica que vengamos por aquí.
Ya nos lo dice este señor. Aquí tenéis las camelias que no pueden faltar. Y como estamos en diciembre, pues hay camelias. Fijaros la escalinata por la que hemos bajado del arco. ¡Qué bonita! Vamos por aquí. A ver, ¿qué hay aquí? Esto está cerrado. ¿Y aquí qué tenemos? Ah, los baños. Ah, y aquí hay como la destilería, ¿no? La destilería. Supongo que se puede ver. Tenéis Gil Armada. Pues ya estamos por aquí, por el jardín. Impresionante. Este es más, bueno, normal, rectangular. Igual no tan extenso. Camino de tierra. Digo, comparando con otros que hemos visto, ¿no? Está feliz, tiene tanto sitio para correr. Nos va siguiendo. Bueno, esto como siempre, en otra época del año pues estará más bonito a lo mejor. Aunque ahora sí podemos ver las camelias. Área privada. Aunque no podemos entrar porque la flecha nos indica que sigamos, quería enseñaros esta entradita a esa área privada de jardín donde están esas palmeras washingtonianas. Y aquí tenemos el viñedo. En realidad pasa algo parecido a lo que pasa en el Pazo de Ribadumia, que ya tenéis en el canal. Y es que de viñedo solo tienen esto, que es menos de 1 hectárea, y después a 3 kilómetros tienen otro terreno. Con lo cual, los viñedos de Gil Armada, el vino de Gil Armada de esta bodega es bastante exclusivo y limitado, ¿no? Debe tener un número limitado de botellas, como pasaba en el Pazo de Ribadumia. Bueno, probablemente tiene más terreno este, yo creo, porque en Ribadumia había muy poco. Y esto es de la, aunque es Albariño, es de la subzona Rías Baixas, que dice que es una subzona bastante joven, pero es de las más conocidas. Y aquí nos habla eso del viñedo. Bueno, veis que los viñedos tienen unas columnas de granito. Esto se hace porque es resistente y además porque en verano acumulan el calor y ayudan a los viñedos, ¿no? También este sistema en altura ayuda a aislar la parra de la humedad del suelo, de las nieblas y todo eso. Mira, quedaron aquí unos racimos. Y vamos a rodear, me parece, que vamos a rodear por aquí el viñedo.
que ahora ya no queda nada, obviamente, porque detrás de esa muralla está el bosque y creo que vamos hacia allí. Y efectivamente, las señales nos llevan al bosque. Esto se pone interesante. ¡Guau! En serio, qué chulo. Bueno, pues la audioguía dice que hay muchas especies de árboles, como bojes. Hay robles, por supuesto. También hay muchos tipos de pájaros, también carpinteros. Unos que me hizo gracia el nombre, chochines. Mirad qué setas gigantescas. Para los que entendáis de esto, yo no tengo ni idea. Gigantescas las setas. Mira, y estas con bolitas rojas. Si sabéis qué planta es esta de las bolitas rojas, ponerlo en comentarios. Y las setas también. Uy, con esas setas se hacen unos filetes, ¿eh? Aquí hay un cartel. Definición de la especie, diagnóstico de la afectación, plan de control, el bosque del Pazo de Ceciñáns. Pues sí que dice en la audioguía que es un cambio total y tanto, porque no tiene nada que ver, ¿no? El bosque con la huerta. La huerta está despejada. Aquí nos pone la flecha que vayamos a la derecha. A mí me gusta más el bosque. Es más bonito, ¿no? Y dice que a veces se cuela algún zorro. Eso sí que me ha sorprendido. Que lleguen hasta aquí porque alrededor... Contenedor para la Tradescantia, planta invasora. Que había bojes centenarios, pero la verdad es que no identifico los bojes. No sé cómo son. Bueno, vamos a cruzar este claro. Hay un eucalipto también, no puede faltar. El camino sigue por allí. Ay, esto es lo de los eucaliptos. Yo decía, ¿qué es esto blanco? Por allí no podemos ir, pero hay un banquito de piedra. No sé si habrá algo más, pero bueno. No me quiero desviar del camino marcado, así que vamos a seguir por aquí. Qué bonito, ¿verdad? Qué vida pueden tener algunos que pueden salir y pasear por su jardín, por su bosque. Bueno, pues por ahí sigue el camino, quizá no mucho más, yo no sé si se ve allí un muro ya, pero hay un cartel que indica ya para el otro lado, si es que nadie le ha dado la vuelta porque está en el suelo. Y vamos, porque por aquí ya hay que dar la vuelta, ya se ve que vamos por donde entramos, ¿no? Pero bueno, he de decir, el Pazo está bonito, está bien, vale la pena, pero este sí que no ha superado los anteriores que hemos visitado. Porque, bueno, el jardín está bien, pero es sencillo, no tiene tampoco nada de especial. Y el bosque, bueno, está
Está bien, es un bosque, pero tampoco es que tenga nada de especial, ¿no? Porque realmente vais a ver en el canal el pazo de... Es que es difícil ahora cambiar, bueno, quizá cambio el orden de vídeos que tengo grabados y saco primero este, aunque he grabado otro anteriormente, del pazo de Ribadulla, que visteis en los salones de este pazo, que están emparentados los marqueses de este pazo con los del pazo de Ribadulla. Veréis próximamente en el canal el pazo de Ribadulla y veréis que es espectacular. Pues nada, nos siguen dando un paseo por la huerta. Venir con calzado si es invierno, porque calzado especial de lluvia. Aquí tienen sus cosas, un tractorillo, porque el suelo ahora nos llovió tanto que está todo bastante húmedo. Uf, nos vamos a embarrar aquí, ¿eh? Pues resulta que hay un túnel que comunicaba la antigua bodega con la cocina. Hoy en día comunica la huerta pequeña con la plaza de Cefiñáns. Fijaros qué misterio, qué curioso lo que había aquí. Y aquí tenéis también bodega, un señor. Aquí tenéis. Y por aquí se sale a la huerta. Quieres ir con el otro, ¿verdad? Pues ya salimos del pazo. No sabíamos por dónde salir porque era justo allí donde estaba la destilería. Hay una puerta y sales así. No tienes que volver por donde entraste ni nada de eso. Hay que decirlo porque la verdad que no estaba fácil así. Se ve extraño salir uno solo, ¿no?, de un pazo. Y vamos a ver la torre del homenaje. Ahora os voy a leer la inscripción que hay en la torre del homenaje. Conócete a ti mismo. Por semejanza a Dios, procede como hechura de su mano. Huye del vicio, busca la virtud, aborrece el ocio, ama el trabajo. No seas soberbio, antes humilde. No mientas, porque es la mayor vileza de los viles. Procura los amigos mejores que tú, pues con esto y verdad, secreto y limpieza de alma, nos sucede bien todo. Da lo que pudieres, bien distribuido. No olvides los beneficios ni te acuerdes de las injurias si quieres parecerte a Dios. Y advierte que el osar morir da la vida, porque los hombres con grandes peligros y trabajos se adquieren. Ama y teme a Dios y atribúyele los sucesos, porque no hay otra fortuna. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el pazo de Cefiñáns de Cambados. Si es así, por favor, regálame un like, suscríbete que es gratis y me ayuda a seguir creando contenido, y compartid para que llegue a más gente. Muchas gracias y hasta la próxima.